Ya, yo estoy grabando. Estás grabando, fíjate, anda a tu ventanita y fíjate que de poner pin, de fijar tu ventana para que grabes solamente tu ventana. Ahí está. Ok, y Cristian tendría que hacer lo mismo. Cristian, poner a grabar, abajo, al lado de compartir pantalla, puedes poner a grabar y una vez que pongas a grabar, selecciónate solamente a ti. Francisca, lo tienes muteado, Cristian, otra vez. Ahí ¿Perdón? sí. Oye, ¿Qué sí, pasa? tampoco puedo grabar, también te estoy pidiendo permiso para grabar. No Ay, tienes pero que por dar. Dios, ya voy. Permití Puta esta grabar. weá Ya, que las ya, mujeres, ahí weón, te está. manden toda la weá. Ahí está. Ya. Entonces, grabo y después fijo. Graba y después fija, exacto. ¿Volviste a mutearlo, Francisca? No, yo no estoy haciendo nada. Simplemente Ok, sucede. ok. ¿Pudiste poner a grabar y pudiste fijar tu cámara, Sí, en eso estoy. Cristian? Estoy Excelente. grabando y estoy con la cámara fija. Bueno, y yo los voy a grabar a ambos de forma simultánea como para tener una tercera grabación por las dudas. Ya, Ok. súper. Sé que voy a sacar esa weá del micrófono. ¿Qué dónde mierda lo puso esta mina? No sé, igual es raro. No, no cacho. Ya, bueno, ¿paro la grabación nomás o filo? O lo No, dejo. déjala puesta mejor, po. Sí, Sí, total. Bueno, déjenlo pues. Yo me voy a mutear y quedo acá pendiente por si necesitan algo. Ya, gracias. ya, pues gracias. Mm, Estoy buscando la parte, ¿ah? No, está bien. Oye, yo voy a aprovechar de ir a hacer otra cosa por mientras, en un minuto. Ok, Eso sí, voy a bajar el manos libre acá, para ya. que no se escuche nada. Ok. Ya. Ya estáis con el micrófono abierto, ¿ah? Por si acá. Para que te ¿Estás tú con el comportes. micrófono abierto? Sí. Tú sí estás con el micrófono abierto. Y eh, Ya, espérate. Es que me dice que la red es muy ancha, red de H. Voy a tener que cambiar de... A ver, puede ser que me salga un segundo porque voy a tener que conectarme ya, al teléfono porque me dice que la red está medio inestable. Ahora no ok. dice nada, puta, no Yo sé. voy al baño y después voy a poner lo que me Ya, dijo la dale. chica de poner la primera diapo. Vengo al tiro. Perfecto. Dale, dale.
Hola, Hola Rodrigo, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, todo bien, Qué bueno. todo bien. ¿Qué hago? ¿Qué necesitáis? Eh, mm, si me nombráis como, no me podéis nombrar Sé que no como... sé qué pasa. Tendría que meterme a investigar y no alcanzo. Ya, no, tranqui. Rodrigo, Cristian, Hola, Cristian. Rodrigo es de Arma tu Webinar. Ya, Perfecto, ¿cómo estás ahí, entonces, Rodrigo? Rodrigo, lo Bien, que ¿y me tú? dijo la Ana es que ahora abra la sala de espera. Sí, mira, como que el paso a seguir ahora sería como que o vaya a querer partir con un fondo o Sí, solo voy a tú. poner el fondo. Ah, eso, partir con el fondo y ahí como que abrir la sala Ya. y ¿Y dónde se abre la sala? mira, donde están las personas, Sí. si la pincháis, te aparecen como unos puntitos. Pero en el... Abajo donde salen los participantes. Sí. Ahí está, perfecto. Ya, lo encontré. ¿Sí? Ya, Ya, bacán. entonces voy a poner la portada y Oye, abro la sala. dale, y si te paráis en mi nombre, no me podís Te puedo nombrar poner como como hospedador, pero no sé por qué eso. no me aparece la opción de coanfitrión. No, hospedador, ponme. Ok, para. Porque eso ahí yo también puedo, no sé, silenciar gente o ayudarte. Claro, pero es que el problema es que es uno solo. Si te pongo a ti, yo no puedo Ah, presentar, ¿cachai? ok, ok. Ese es el problema. Ya, Filo. Ya, espérate, voy a sí. poner la presentación. Ya, ahí estoy sin video. Muteate. Sí. Cristian, ¿tú te ves? ¿Estás viendo mi presentación? ¿Mi pantalla, digo? Ahí. Pero necesito volver acá. Primero voy a, entonces, primero sacar la sala.
Bueno, buenos días. Soy Francisca Fuenzalida. Bienvenidos a este seminario virtual sobre liderazgo en formato de teletrabajo. Voy a presentarme y a continuación voy a presentar a mi copresentador, que también es director del programa Teletrabajo 2020. Primero, nada, pues agradecerles por estar acá, agradecerles por interesarse por este tema y sobre todo por entender que el teletrabajo es una instancia que requiere no solo de aplicación de tecnología que permita que la gente se comunique efectivamente en un formato no presencial, sino que es un lenguaje nuevo. Es un lenguaje que nos invita a cambiar ciertas formas de pensamiento cuando nos enfrentamos a la manera de trabajar. Y este cambio en la forma de pensamiento está directamente relacionado con el liderazgo, con el tipo de líder que tenemos. En Chile tendemos a tener un liderazgo más bien paternalista. Y la invitación de este seminario, de este webinar, es a reflexionar acerca de cómo tiene que ser este nuevo líder. Y nuevo nosotros le estamos diciendo por poder ponerle algún tipo de adjetivo, pero realmente no es tan nuevo tampoco. O sea, todo lo que nosotros vamos a hablar ahora, a continuación, tanto yo como Cristian, también es una invitación a comprender que esto ya no es una sorpresa, ya no es una novedad, sino que el teletrabajo es algo que ya se instaló. O sea, la frase llegó para quedarse ya está tarde. Se instaló. Y por lo tanto, tanto colaboradores como líderes tenemos que estar a la altura de la circunstancia, porque la circunstancia, si no, nos va a sobrepasar. Entonces, nuestra invitación es a reflexionar, a comprender, a recibir ciertas herramientas. Se van a dar cuenta que Cristian les va a entregar consejos sumamente específicos y tips que a ratos pueden parecer incluso graciosos respecto de cómo enfrentar un liderazgo remoto. Y yo les voy a dar un contexto y un marco de cifra y un marco más bien teórico de por qué es tan importante para los líderes capacitarse en habilidades de teletrabajo. Como les decía en un principio, mi nombre es Francisca Fuenzalida, yo soy directora del programa Teletrabajo 2020, junto a Cristian Falk, que a continuación le voy a abrir el micrófono, no lo tiene abierto, para que se pueda presentar también. El programa Teletrabajo 2020 surgió en octubre del año pasado, cuando ya estábamos con ciertas dificultades para trasladarnos, y además como una respuesta también a tantas solicitudes y tantos requerimientos sociales que hablan sobre el exceso de trabajo, el exceso de las horas de trabajo y algunas condiciones de trabajo a las cuales supuestamente los chilenos estábamos acostumbrados, pero cuando ya pudimos empezar a poner los temas que nos importan sobre la mesa, también surgió el tipo de la calidad de vida que podemos tener en base al tipo de trabajo que hacemos y que podemos hacer. Y ya después en marzo esto ya se instaló, como todos sabemos, entonces nosotros como programa comenzamos un proceso de reflexión y de investigación y también de consultoría para poder instalar las habilidades que la gente que estamos en teletrabajo necesitamos. Le voy a dar la palabra a continuación a Cristian para que se presente. Cristian Falk. Gracias, Francisca. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como dice Francisca, es Cristian Falk. Soy ingeniero comercial y hoy consultor de empresas y director también del programa Teletrabajo 2020. He tenido la suerte de trabajar por más de 25 años en cargos ejecutivos en empresas multinacionales y también locales y en diferentes áreas, por lo que me ha tocado trabajar con equipos muy distintos y en circunstancias muchas veces muy desafiantes, tal como las que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, nada, muy contento de estar hoy día con ustedes y poder contarles un poquito algunas de las cosas que creemos los puede ayudar a convertirse en líderes más que gerentes en este nuevo entorno de trabajo. Súper, muchas gracias, Cristian. Bueno, comencemos. ¿Por qué podríamos partir reflexionando respecto de por qué le pusimos a este seminario virtual necesitamos líderes, no gerentes?
Como alcancé a comentar, la cultura organizacional chilena es más bien paternalista, es bastante vertical. Es una cultura donde estamos acostumbrados a tener líderes o jefes más bien que están encima, ¿no es cierto? Que se ponen por acá por encima del hombro, que quieren saber todo lo que estás haciendo, que quieren saber cómo haces lo que haces, cuándo haces lo que haces y qué haces. Entonces, este formato que ha funcionado durante un montón de tiempo y que además ha impedido que los colaboradores se empoderen a su vez también. Por supuesto estoy generalizando, hay compañías que esto lo han enfrentado desde un lugar completamente distinto, pero la cultura, la tendencia de las empresas chilenas es al paternalismo. Y eso es lo que se le pide y se le exige, además, a los gerentes. ¿Ah? ¿Cuántos sistemas de control tengo? ¿No es cierto? ¿Cómo yo administro a mi gente? ¿Cuáles son los resultados específicos que yo tengo asociados a cada una de las tareas que hace cada una de las personas que trabaja en mi equipo? Bueno, esto en un formato de teletrabajo, donde yo no tengo a mi jefe encima, ¿no es cierto? O yo como jefe no tengo a mi equipo a la mano, hay que cambiar completamente el paradigma, completamente. Ya los gerentes ya no sirven. Al revés, ralentizan los procesos, hacen que sea más pesado para la gente y al final los resultados no van a ser los que son esperados. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Que, ojo que esto también tampoco es una teoría nueva de por qué un líder tiene que ser un empoderador, perdón, y un facilitador y un catalizador de habilidades, más que alguien que esté diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Eso viene desde los años 80, ese estilo de liderazgo. Pero hoy día, en un formato de teletrabajo, eso se hace fundamental. Por una cosa de logística, ¿no es cierto? Pero sobre todo porque es parte de este nuevo lenguaje. Este nuevo lenguaje que se basa en tener un líder que me ayude a mí a ser capaz de autogestionarme. Mientras yo más me autogestione, más posibilidades tiene el equipo de llegar lo más lejos posible en este formato virtual. Y yo solo voy a ser capaz de autogestionarme si es que tengo un jefe que me da ese espacio. Entonces, si yo tengo un gerente, alguien que me gerencia, si es que eso es una palabra, claro, alguien que me gerencia todo el tiempo encima, las posibilidades de yo poder, en el fondo, crecer desde mi propio lugar son pocas. Entonces, la invitación es a dejar de lado el concepto de gerente y a abrazar el concepto de liderazgo. El teletrabajo comenzó tímidamente en octubre del año pasado. Había algunas empresas que decidieron aplicarlo porque a la gente le estaba costando llegar a las oficinas, porque había que preocuparse por la seguridad en la ruta, porque también los colegios empezaron a cerrar más temprano, entonces la gente tuvo que empezar, los padres empezamos a hacernos cargo de nuestros hijos más temprano, incluso los colegios que cerraron del todo, etcétera. Pero fue una cosa tímida, fue más bien una cosa como que temporal, ¿no es cierto? Vamos a instalar este teletrabajo porque eventualmente ya en diciembre ya estamos de vuelta. Bueno, no fue así. No, sí, volvimos en diciembre, estuvimos un rato, pero ya el 14 de marzo, que fue la fecha en la cual se cerraron todos los colegios y la mayoría de las empresas y de las oficinas dejaron de poder asistir presencialmente a sus trabajos, se instaló. Quiero hacer solo un paréntesis para darles, o sea, en fondo para compartir con ustedes que nosotros comprendemos, sabemos, y es parte de lo que hemos hecho como programa, entendemos que no todos los trabajos son posibles de hacer en este formato, ¿ya? Eso es súper importante. Y también nuestra invitación desde el principio ha sido a considerar el teletrabajo o la posibilidad de hacer teletrabajo como un tremendo privilegio. Entonces, el estar haciéndolo de la manera en la cual lo estamos haciendo ahora, que ha llevado a mucha gente a enfermarse, ¿no es cierto? Hoy día salió un estudio de la Universidad Católica respecto a la salud mental de los chilenos en pandemia, y es bastante desolador. Los invito a que lo vean, porque al fin de cuentas la gente está muy cansada. Y eso no solo tiene que ver con el contexto, sino que además con que no estamos haciendo bien este teletrabajo. Y parte de lo que no estamos haciendo bien es el tipo de liderazgo que estamos teniendo. Entonces nos fuimos todos a trabajar a la casa. La mayoría de las veces nos dijeron, literal, vayas a trabajar a la casa, y nos pasaron un computador. Si es que.
Muchos de nosotros también lo estamos haciendo con nuestros computadores personales. Y desde ese momento, desde que nos mandaron a la casa a trabajar, ¿a cuántos realmente los han capacitado en desarrollar, hablar y comprender el lenguaje del teletrabajo correctamente? Porque uno es que me enseñan la parte de la tecnología, ¿no es cierto? Cómo usar el Zoom, por ejemplo, no sé, da lo mismo, cómo usar una carpeta compartida en Drive, pero otra cosa es que me ayuden a desarrollar las habilidades que yo necesito, sobre todo desde los líderes, para poder hacerme cargo del teletrabajo. Les quería pedir que cualquier pregunta que vayan teniendo la pongan en el chat y nosotros con Cristiana al finalizar nos vamos a preocupar de responder todo lo que ustedes necesiten y vayan solicitando. Algunas cifras de qué es lo que está pasando con el teletrabajo hoy. Bueno, salen un montón de estudios, hay un montón de estudios al respecto, cada vez hay más, pero nosotros aquí hicimos una selección con cifras que consideramos que les pueden aportar a comprender cuál es el contexto. Solamente el 19% de quienes trabajan en forma remota han sido capacitados en esta práctica. Esto incluye a los cargos de liderazgo. Entonces imagínense, el 80% de los que estamos en teletrabajo no hemos recibido ningún tipo de capacitación en habilidades para poder enfrentar esto. Y que la capacitación en habilidades incluye también un fortalecimiento de lo que tiene que ver con la parte emocional para yo efectivamente poder hacerme cargo y poder bancarme todo lo que está pasando. Más del 89% de los encuestados señala que la única práctica diferente a la que hacían antes de que comenzara el teletrabajo es que hoy día hay reuniones virtuales y que usan plataformas digitales. En nuestro camino como consultores nos ha pasado bastante de nosotros ofrecer nuestros programas de capacitación y que nos respondan, no, si nosotros ya sabemos, o sea, si nosotros ya tenemos el teletrabajo instalado porque hacemos reuniones por Zoom. Bueno, le tengo noticias a cualquier líder que crea que eso es hacer teletrabajo. No es eso. Es muchísimo más que eso. Entonces, nuestra invitación es a ir comprendiendo cuáles son estas habilidades que se necesitan. Solo el 36% considera que la empresa se ha preocupado de profundizar en el cambio cultural que significa trabajar en forma remota. El teletrabajo es una nueva cultura y menos del 40% ha comprendido que es una nueva cultura. Entonces, ojo con eso, porque si no, o sea, esta forma de trabajar, como vamos a ver un poco más adelante, es lo que la gente va a seguir pidiendo. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos y adecuar la cultura de la organización, cambiar la cultura de la organización o profundizarla para que se haga cargo de estos desafíos. El 70% de los teletrabajadores está sobrepasado y considera que el jefe no está a la altura de las circunstancias y que los presionan en exceso. El 70% de los teletrabajadores considera que sus jefes no están a la altura de las circunstancias. Y esto no es porque sean malos jefes, esto es porque están tratando, los gerentes están tratando de mantener sus formas de trabajo en un formato y un contexto completamente diferente. Y ese es el centro de este seminario, es ayudarles a comprender que hay que cambiar ciertos paradigmas, ¿ya? Y darles herramientas concretas para que lo puedan hacer. El 41% de las empresas encuestadas declara que no ha medido ni ha tomado acciones respecto a la salud mental de sus trabajadores. La salud mental es un tema importantísimo en este contexto, y no solo por la pandemia, o más bien, sobre todo por la pandemia, pero no es solo por eso. Entonces también nosotros como programa hemos hablado mucho respecto del cuidado de los equipos. Hoy día es cuando hay que cuidarnos entre nosotros. Hoy día hay que cuidar a los equipos. Los equipos remotos que hoy día se cuidan entre sí y que tienen un líder que los empodera y que los acoge, son los equipos que van a sostenerse en el futuro. Los otros se van a quedar atrás. No tenemos ninguna duda al respecto. El teletrabajo ya no se percibe como un beneficio, es una nueva forma de trabajar. Esto es una encuesta que salió hoy día. Así lo indica el 75% de las personas que están hoy día en teletrabajo. El 70% de las empresas pretende mantener alguna manera de teletrabajo con sus colaboradores y el 50% quiere continuar con un régimen combinado, es decir, voy a la oficina 2 veces a la semana, 3 veces a la semana me quedo trabajando en mi casa. Entonces, esto ya no es un sistema que se instaló en emergencia. Esto es lo que sucede hoy y lo que va a seguir pasando mañana. Entonces, este es el momento para aprender a hacerlo correctamente, cosa de proteger
la productividad de la compañía, de la empresa, y proteger también a cada uno de los miembros del equipo de trabajo y también, por supuesto, el líder. Entonces, ya sabemos que llegó. Nadie puede sorprenderse, digamos. Lo que sí sorprende es que las compañías, como veíamos en la diapositiva anterior, no se preocupen del bienestar de sus colaboradores, sobre todo de sus líderes, porque lo que el líder hace, lo que el líder es, marca la pauta para todo el resto del equipo. Entonces, capacitar y acompañar a los líderes remotos es clave para el éxito de la gestión de los equipos. Es fundamental. O sea, incluso la teoría indica que yo podría capacitar solamente a los líderes y que ellos se encarguen de modelar el comportamiento de su equipo de trabajo. No hacerlo, o sea, no capacitar a los líderes, implica un desgaste, y esto se traduce en una baja en la productividad. Entonces, piensen que estamos en un contexto de un 20% de desempleo. Por lo tanto, una baja en la productividad no es solamente un dato, es un elemento clave que permite la sobrevivencia de las empresas, de las compañías, de las marcas, de las organizaciones, de las entidades, ¿ok? Entonces, es muy importante comprender que los líderes son piezas fundamentales en la productividad de cada una de las organizaciones de las cuales pertenecemos. Pero los líderes han sido olvidados de alguna manera, porque ellos quieren seguir supervisando de la misma forma, como decíamos, pero eso no es posible. Quieren saber todo lo que hacen sus colaboradores, pero eso tampoco es posible. Quieren que cada miembro de su equipo esté completamente presente y comprometido, y eso tampoco es posible. Las variables en las cuales estamos involucrados en este contexto de pandemia son tremendas, y todos las compartimos. Entonces, desde estar encerrados, desde tener que pedir permiso para poder salir, tener miedo de infectarnos cuando salimos, los niños en la casa, el cuidado de algún adulto mayor, el cuidado de la casa y además el trabajo. Entonces, yo no puedo pretender, y eso lo va a detallar Cristian más adelante, que mi equipo esté completamente presente, súper comprometido todo el tiempo. Los líderes quieren apoyar a sus equipos, pero no tienen las habilidades, no tienen las herramientas para poder hacerlo. Y también quieren tener equipos empoderados, pero tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, instancias como esta son un avance en ese proceso de aprendizaje. Cuando un gerente se convierte en un líder, los colaboradores pasan a ser personas que se autogestionan. Ese es el momento. Y cuando un gerente se convierte en un líder, los equipos virtuales encuentran un espacio de crecimiento y encuentran la posibilidad de generar trabajo colaborativo. ¿Cuáles son estos nuevos paradigmas? Y le pusimos antiguos nuevos paradigmas porque como hablábamos en un principio, esto ya está, no es algo nuevo, ¿ok? Lo primero es la muerte del paternalismo y los mecanismos de control, que también Cristian va a hablar en detalle acerca de eso. Los mecanismos de control no funcionan en este formato. Tradicionales, por supuesto. Hay otras formas de saber qué es lo que los otros están haciendo o de poder supervisar lo que los otros están haciendo, que no está directamente relacionada con un mecanismo de control tradicional. Hay que coordinar, hay que evaluar, hay que apoyar y hay que contener. Ya, contener, quiero insistir en ese punto. La comunicación ya no puede ser algo que solamente maneja el líder, tiene que ser compartida, tiene que ser transparente. La confianza es la clave en el teletrabajo. Yo tengo que, como líder, necesito confiar que la gente está haciendo lo que tiene que hacer. Hay que empoderar para que mi equipo sea autogestionable. Necesito aprender a negociar y a establecer acuerdos, así como lo hago con los clientes, así como lo hago con mis proveedores, yo también necesito negociar y establecer acuerdos con mi equipo. Olvídense de los horarios. Ese es el paradigma que murió, el 14 de marzo se murieron los horarios. Ya no importan los horarios. Aquí lo que importan son las metas y los trabajos definidos con anterioridad en base a un objetivo. Y siempre tener la capacidad de rediseñar y adecuar. ¿Okay? Estos son los antiguos nuevos paradigmas, como decimos, que tienen que empezar a imbuirse y a instalarse como habilidad en cada uno de nuestros líderes cuando dejen de ser gerentes y pasen a ser líderes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen que vamos a contestar? Vamos a tratar de contestar a continuación en la presentación de Cristian.
Es como, ¿cómo organizo entonces a la gente? Ya que tengo que hacerme cargo de todo esto, tengo que contener, tengo que confiar, ¿ah? Y además necesito empoderar y además necesito respetar el derecho de desconexión de los otros. O sea, son un sinfín de variables que como líder tengo que hacerme cargo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen en este contexto? ¿Cómo organizo a la gente? ¿Cómo distribuyo las tareas? ¿Cómo estimo las cargas de trabajo? Porque si tengo un colaborador que vive en un espacio reducido con varios niños, por ejemplo, con 2 niños chicos y hay ruido y qué sé yo, ¿cómo estimo yo la carga que esa persona puede tener hoy para poder hacer el mejor trabajo posible? ¿Cuáles son mis indicadores de avance? ¿Ah? ¿Cómo sé yo que mi equipo está avanzando? ¿Cómo además mantengo a este equipo que antes probablemente salían, se iban, no sé, pues después de la oficina, iban a tomarse algo o bajaban a tomarse un café? ¿Cómo mantengo yo, cómo hago yo eso como líder? ¿Cómo logro hacer que mi equipo se mantenga cohesionado? ¿Cómo aseguro el correcto flujo de información? Como decíamos antes, la comunicación tiene que ser transparente. Entonces, ¿cómo hago yo para que fluya la información? Y por último, ¿cómo promuevo la cooperación en los distintos proyectos? Entonces, la invitación es a seguir avanzando en este proceso, ¿no es cierto?, de convertirnos en líderes, dejar de gerenciar y empezar a activar el empoderamiento y hacerme cargo también de quién soy yo como líder, ¿ok? Entonces le voy a dar la palabra a Cristian Falk, que les va a dar consejos súper específicos, como les digo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las 12 habilidades principales que tiene que tener un líder remoto, con consejos súper concretos que desde que termine este seminario virtual ustedes van a poder empezar a aplicar en el momento. Cristian, te voy a dejar como hospedador. Dale. Ahí estás. Ahí estamos, ¿se ve? Sí. La presentación, perfecto. Bueno, de nuevo, hola a todos. Yo diría que, en mi opinión, probablemente la principal diferencia o distinción que debemos hacer entre líderes o gerentes es que liderar tiene que ver más bien con manejar el cambio. Y es por eso que dado el entorno actual, el poder señalar un rumbo, el poder alinear y motivar a la gente tiene especial importancia. Y es justamente por eso que hoy día lo que queremos entregarles son algunos consejos, algunas recomendaciones, justamente para tratar de liderar más que gerenciar. Así que vamos directo al grano. Yo diría que, en primer lugar, a ver, ahí estoy. Lo primero que hay que hacer es que hay que confiar en la gente, hay que confiar en el equipo. Hay que entender que todos estamos pasando por lo mismo, pero en el fondo ninguno realmente ha cambiado, lo que cambia es el entorno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir pensando bien de nuestra gente, dentro del equipo los que han trabajado bien probablemente van a seguir trabajando bien y los que necesitan más apoyo van a seguir necesitando más apoyo. Por lo tanto, hay que ser realistas, tratar de aprovechar la situación, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra forma de trabajar. Tratar de no reaccionar por impulso ni de forma muy reactiva. Hay un cambio importante, ¿no es cierto?, que tenemos que dedicar tiempo para gestionar y estabilizar. Y por otro lado, tenemos que empoderarlos, tenemos que decirles explícitamente, en el fondo, que tenemos confianza en el equipo, así como la teníamos antes, también la tenemos ahora. Y es por eso que es verdad, digamos, no es una mentira. Entonces, al final, estamos, como les decía, todos pasando por lo mismo. Y esto no es un problema de tecnología, sino que es un tema de pautas de gestión, de hábitos, de cultura, de confianza y de responsabilidad. ¿No es cierto? La tecnología y este nuevo entorno lo que hace es que nos relacionamos de una forma distinta, pero al mismo tiempo es un facilitador. Los equipos siguen siendo los equipos, la gente que trabaja sigue siendo la que trabaja con sus características, cada uno, virtudes, etc. Por lo tanto, tenemos que seguir confiando en ellos. Yo diría que ese es el primer tema más importante. Lo segundo es que sin duda que hay que reenfocar el trabajo y la forma de realizarlo. De alguna forma, los colaboradores deben entender muy bien cuáles son los trabajos que determinan que su cumplimiento sea exitoso
en este nuevo entorno, ¿no es cierto? Antes, cuando estábamos en un espacio físico común, probablemente había un feedback permanente de parte de los colegas o de las mismas jefaturas en función de lo que se está haciendo el trabajo, y por lo tanto, en este nuevo entorno hay que, como les digo, hacerles entender muy bien cuáles son los nuevos parámetros por los cuales los vamos a estar midiendo. Y en ese sentido, el rol del líder es especialmente importante, porque es el líder quien tiene que revisar y planificar las tareas que va a realizar cada uno de los miembros del equipo, ¿no es cierto? De esa forma se estima mejor la carga de trabajo que va a tener cada uno y las tareas que todos van a realizar para conseguir los objetivos comunes. En ese sentido, se deben establecer más que cumplimientos de horarios, se tienen que establecer los objetivos, ¿no es cierto?, y el plazo en el cual que se quiere lograr y definir junto con ellos el plan de trabajo, cómo se va a hacer. Y establecer, obviamente, los indicadores de seguimiento y de reporte. Acá el punto más importante, diría yo, es que hay que identificar muy bien lo que hay que hacer, y el líder tiene esa responsabilidad, además de distribuir el trabajo para que se pueda hacer. Tercer punto es redescubrir un poco la tecnología de la empresa. Como ya mencionamos, la tecnología es un facilitador, y como tal tenemos que prestar atención a ella, porque es lo que nos va a permitir efectivamente relacionarnos en este nuevo entorno. Por ejemplo, consideraciones súper básicas. Mi equipo tiene conexiones inestables de internet o tiene conexiones estables. Consideremos conectarnos por cable o por Wi-Fi. Empezar a entender qué herramientas la organización a la cual pertenecemos nos provee. De repente tenemos, no sé, trabajamos todos con ciertas plataformas y al final del día es mejor optar por aquellas que sean más simples y que funcionen, a que sean muy sofisticadas y que sean muy complicadas y difíciles de entender. Ojalá utilizar distintas herramientas o plataformas que sean fáciles de compartir y archivar documentos para mantener ciertos historiales. Si todo está en un mismo entorno, integrarlo es mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero es más importante que la gente esté cómoda con las herramientas que las herramientas en sí. Yo diría que ese es un mensaje súper importante. El equipo se tiene que sentir cómodo en este ambiente o nuevo ambiente virtual con la tecnología que se está utilizando. Eso es incluso más importante que contar con la plataforma más robusta para guardar documentos, etc. Y por supuesto, como líder, hay que preocuparse de las personas que les cuesta más habituarse a esta nueva forma de trabajar, o que tienen incluso dificultades de conexión en el fondo. Hay que preocuparse, hay que tratar de enviarles la información y de compartir con ellos a través de esta forma. Y por cierto, arreglar los problemas lo más rápido posible. Por supuesto que van a haber problemas, esto es algo de alguna forma novedoso, todos estamos aprendiendo y acostumbrándonos, por lo tanto, los problemas van a ocurrir. Como decíamos antes, lo principal es no apanicarse porque es normal, y tratar de arreglar los problemas lo más rápido posible. Un poco lo que dice ahí. La idea acá es tratar de que no existan náufragos tecnológicos, ¿cierto? Si hay alguien que efectivamente está con problemas, ya sea por sus propias capacidades o por capacidades tecnológicas, en el fondo hay que ir a rescatarlo. Y esa es una responsabilidad del líder. Y por cierto, si hay algún problema, hay que invertir tiempo en solucionarlo. En ese mismo sentido, hablamos de familiarizar al equipo con el entorno virtual, ¿no es cierto? Como hablábamos recién, todos deben entender y sentir que la tecnología es un facilitador. Por lo tanto, todos deben sentirse cómodos con ella. Entonces, algunas herramientas que permiten que la gente empiece a soltarse y empiece a agarrar un poquito de práctica y experiencia. Como ustedes saben, la repetición, el hábito hace más bien lo que genera la buena experiencia. Por lo tanto, algunas cosas que se pueden hacer son proponer que cada persona comparta un documento, eso los obliga a trabajar, ¿no es cierto?, en la plataforma. Probar, por ejemplo, editar un documento en equipo, entre todos, hacer pruebas con chats, ¿no es cierto?, probar un hombre al agua que le llamamos, que es qué pasa cuando alguien se cae del grupo. Hay que establecer protocolos para recuperarlo. Por ejemplo, si alguien está haciendo una presentación y por alguna razón se corta la conexión de esa persona y todos quedan medio colgados, bueno,
armar un protocolo de a lo mejor siempre tener a alguien como backup, ¿no es cierto? Con la presentación también, por si esta persona que está compartiendo información importante tiene algún problema, sabemos que hay alguien más que también tiene la información y que la puede desarrollar. Entonces, cada grupo y cada organización puede armar sus propios protocolos, pero la idea es que efectivamente el que algo suceda en el fondo, como decíamos antes, y que eso va a pasar, simplemente no termine con el compartir información o con el trabajo que se está realizando, sino que tengamos de alguna forma las pruebas necesarias para poder seguir avanzando. Y por cierto, bueno, el tema de la conexión es media obvia, ¿no? O sea, ojalá todos tengan buena conexión antes de partir las distintas reuniones y de nuevo tratar de arreglar lo que se pueda lo antes posible. Acá, de nuevo, el mensaje es que la tecnología es una aliada, no una enemiga. Deben buscar aquella que es más simple, a lo mejor la que está disponible dentro de la empresa o la organización, la que es más simple, pero preocupar de que estén todos lo más cómodos posibles y que puedan todos trabajar de forma relativamente fácil. En general, y es obvio, cosas nuevas pueden ser poco amigables hasta que se las conoce, por lo tanto es importante iterar, practicar, ¿no es cierto? Y porque es el hábito lo que hace al monje finalmente. Este tema también es extremadamente importante, es gestionar la incertidumbre y la motivación. Es mucho más fácil, entre comillas, ¿no es cierto?, establecer objetivos a distancia que motivar y contener a distancia. Cuando uno está en un espacio físico común, uno incluso le puede ver las caras, los estados de ánimo, hay conversaciones de pasillo, se traspasa de comunicación de forma informal. Obviamente que en el entorno virtual esto se hace muchísimo más difícil. Entonces, algunos tips para esto. Hay que ayudar al equipo a centrarse en lo que sabe en vez de lo que no sabe. O sea, preocúpense de lo que sabemos que tenemos que hacer, en los objetivos que tenemos, en las tareas que tenemos que hacer, más que en cualquier otra cosa que hoy día no sepamos, ¿cierto? Centrarse en lo accionable, en pequeñas metas que nos van a ayudar a progresar. Había una pregunta en el chat, y aprovecho de contestarla quizás al tiro, de Alejandra Pinto. ¿Cómo se mide la confianza en esta nueva cultura? Yo creo que justamente el ir entregando pequeñas metas que son o sea, que son accionables y realizables y que de alguna forma se demuestran que se van cumpliendo, ayuda, ¿no es cierto?, a generar la confianza en esta nueva cultura y por ende se puede ir midiendo en función de las metas que se están cumpliendo. Hay que motivar el equipo agradeciendo el compromiso. Acá obviamente sabemos que cambió la forma de interactuar, por lo tanto el compromiso es requerido. Hay que celebrar los hitos que se consiguen, los éxitos y los progresos. Hay que publicar los resultados para que todo el equipo vea cómo juntos vamos avanzando. Y al mismo tiempo de trabajar en equipo, hay que mantener las reuniones individuales y reforzar el aporte y colaboración de cada individuo dentro del equipo. De nuevo, un poco acá lo que queremos decir es que hay que ayudar a la gente a que sepan dónde están, a que tengan efectivamente confianza en esta nueva forma de trabajo. Y eso se logra con pequeñas metas accionables, ir mostrando los logros, tanto del equipo como individualmente. Lo otro es que hablamos de un error común que suele suceder, es que por el afán de controlar o por estos paradigmas más antiguos que uno controlaba desde qué hora hasta qué hora estaba el colaborador trabajando, un error común es que por ese afán de controlar los equipos pasan de verdad horas, si no todo el día, reunidos, ¿no es cierto? Eso se traduce en un desgaste muy importante en la gente, porque está todo el día, ¿no es cierto?, hablando y escuchando, uno necesita más concentración, que los problemas de conexión, en fin, hay un montón de cosas que hacen que la gente en estas reuniones eternas, al final del día se canse más, esté un poquito más estresada. Y por otro lado, hay que trabajar también, o sea, hay que procurar, como siempre, cumplir con los objetivos de trabajo. Por lo tanto, acá una recomendación súper práctica y sencilla es tratar de crear reuniones dinámicas y ágiles, ¿no? O sea, que nos vamos a juntar, bueno, nos ponemos al día, tenemos claro cuáles son las rondas de preguntas, qué es lo que va a opinar cada uno, después si es que es necesario una ronda de votos, por así decirlo, alguna reunión semanal de objetivos y listo. O sea, acá la pregunta es si uno realmente cuando arma estas reuniones está trabajando o simplemente está reunido.
Entonces la idea es que ambas cosas sucedan a la vez, o sea, armemos reuniones que efectivamente nos permitan ir rápidamente con una agenda muy clara respecto de los puntos que hay que tocar, cuáles son las preguntas, las dudas, ojalá los temarios se envíen antes, de forma que las reuniones efectivamente sean rápidas, ágiles y eficientes. Para esto, relacionado con esto mismo, la creación de rituales puede ayudar mucho. Me refiero a crear rituales de inicio, de participación y de cierre. Por ejemplo, en todas las reuniones un ritual de apertura donde se hace una ronda rápida de en qué estamos trabajando, qué terminamos, qué voy a terminar hoy, qué necesito, entender bien cuáles son las ventanas de disponibilidad, protocolos de contacto, acuerdos de tiempo de respuesta. Si yo tomando un correo, debería tener respuesta después de cuánto tiempo, tenemos reuniones de coordinación en estas ventanas durante la semana, es decir, tenerlo todo más ordenado y formal. Y también rituales de cierre. Esto también es súper positivo desde el punto de vista de la motivación y la contención de los equipos, ¿no es cierto? Siempre en las reuniones, ojalá tener una ronda de feedback positivo o un agradecimiento a lo que se está haciendo. Y lo que hemos ya comentado de alguna otra vez, somos lo que hacemos una y otra vez, ¿no es cierto? La excelencia no es un acto, sino más bien un hábito, como decía el famoso filósofo Aristóteles. Otro de los puntos relevantes es, por supuesto, gestionar bien la comunicación. Antes, cuando uno estaba en un espacio físico común y compartía con su equipo, sus colaboradores, era mucho más fácil transmitir la información, ya sea formal o informalmente. Hoy día, eso es más difícil, por lo tanto, hay que asegurarse que la información que se le entrega al equipo sea comprensible para todos, que todos reciban en la cantidad y calidad suficiente. Como todos sabemos, los equipos los conforman personas que son todas diferentes. En muchos equipos ocurren que hay distintos perfiles, ¿no es verdad? Donde hay uno que es más callado y que si no entiende algo, al final le pregunta al colega y el colega siempre le está explicando al otro de qué es lo que se trataba la información. Acá esto se pierde, por lo tanto, el asegurarse que la información fluye y que es comprensible y que todos entienden lo mismo es extremadamente importante. Por lo mismo, hay que ser muy explícito en las invitaciones a participar en las conversaciones. Ya no estamos en una mesa de reuniones común en donde informal y de forma dinámica van realizando los aportes cada uno de los miembros. Acá probablemente si nosotros esperamos que alguien conteste algo, comente algo, entregue una información, tenemos que ser explícitos, en esas invitaciones a participar. Por lo mismo hay que ser inclusivo, no hay que solamente invitar a algunos a participar, ¿no es cierto?, a participar de las conversaciones, sino que debemos hacerlo invitando a todos, asegurándonos que los mensajes que entendamos también sean para todos y que todos participen y aporten sus puntos de vista. Acá un poco como se cierra el corolario de esta recomendación es que la comunicación no lo es todo, pero es la herramienta con la que gestionamos casi todo. Por lo tanto, es súper importante, especialmente en este entorno, en que nos aseguremos que la información que queremos entregar a nuestro equipo les llegue de forma clara y entendible para todos. Hay ciertos ritos que ocurrían cuando uno estaba en un espacio común, en una oficina, que son ritos más bien sociales, ¿no es cierto? Y que sin duda se pierden en este nuevo entorno. Por ejemplo, la gente que se juntaba a tomar un cafecito, ¿no es cierto?, en la oficina, o se encontraban ahí en la máquina y conversaban un rato y comentaban algunas cosas. Esas cosas se pierden y al final del día son cosas que parecen súper mínimas, pero que son probablemente pilares fundamentales de la cohesión de un equipo y de la confianza que se tiene el equipo entre todos. Por lo tanto, acá una recomendación que es súper particular en el fondo, pero es crear una cafetería virtual. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Bueno, invitemos al equipo a que también tenga dentro del, entre comillas, nuevo horario de trabajo, ¿no es cierto?,
que se invita al equipo a a tomar un café virtual, ¿no es cierto?, para hablar de temas que no son del negocio. Eso es súper necesario. Porque si no, de verdad, la gente está todo el día en reuniones, todo el día hablando solo de negocio, solamente preocupando las tareas, y se pierde la parte social que existía efectivamente cuando compartíamos un espacio físico. Por lo tanto, esta idea, y puede ser un café virtual u otra cosa que sea más pertinente al equipo en particular, pero esto contribuye, ¿no es cierto?, a que todos sepamos, entre unos y otros, cómo estamos, cómo andan los demás, entender también como líder si es que hay algún miembro del equipo que tiene algún tema distinto del trabajo que está afectando, en fin, tratar de promover un poquito la diversión y que esto no sea solamente trabajo, porque cuando estábamos en el espacio físico, la verdad es que no era solo trabajo, ¿no es cierto? Existía esta interacción social que hoy día se pierde, por lo tanto, acá de alguna forma, más que si es una cafetería u otra cosa, la recomendación es crear un espacio y un momento para cuidar nuestras relaciones. Otro de los temas que a nosotros nos parece importante es dar visibilidad y repartir la responsabilidad, ¿no es cierto? Mucha gente también en los equipos, los perfiles de la gente son distintas, no todos son igual de extrovertidos, hay algunos más tímidos, hay algunos que siempre tomaban la palabra en las reuniones hace un año atrás y otros que hablaban menos. Acá todos de nosotros como líderes en el fondo, o la recomendación para quien quiera liderar un equipo de forma remota, es crear un entorno donde llevar la reunión sea un reto y un privilegio, es decir, un desafío, que sea divertido y que todos por turnos se puedan lucir. Acá hay una oportunidad súper grande en este nuevo contexto de hacer que personas que antes, cuando están con un grupo de gente, son un poquito más introvertidos, más tímidos, aquí hay una oportunidad súper grande para aprovechar, ¿no es cierto?, este contexto y promover nuevos desafíos a esas personas, a esas personas que antes estaban un poquito atrás, ¿no es cierto?, en la segunda línea, que pasen adelante y que tengan una voz y que lleven una reunión, ¿no es cierto?, de modo que todos se sientan empoderados, ¿no es cierto?, para que todos se autogestionen al final del día, ¿no es cierto? Eso les vamos a ir dando mucha más confianza para seguir realizando su trabajo. Y esto, al final, hay que respirar y ceder el control, digamos. O sea, definitivamente el control es distinto a como lo hacíamos antes cuando teníamos un espacio físico común. Como decíamos antes, acá es extremadamente importante plantear el trabajo por tareas y objetivos cumplidas en vez de estar chequeando cuántas horas la persona estuvo conectada o en una reunión, etc. Acá lo realmente importante es que se cumplan las tareas asignadas y se logren los objetivos en los plazos predeterminados, ¿no es cierto? Y nuevamente, la recomendación ahí es no controlar horas, sino que controlar los deadlines, es decir, los tiempos de entrega de las tareas y los tiempos en los cuales se deben cumplir los objetivos. Eso es lo realmente importante. El cómo se realiza ya no es tan relevante como antes. Y sí, ahí tenemos el ejemplo. Es verdad, alguien puede ser que traje en pijama, pero ¿qué importa? O sea, acá lo que realmente importa es que la gente logre cumplir con sus tareas asignadas en el tiempo asignado, ¿no es cierto? Y se cumplen los objetivos, y eso es lo que hay que medir, ¿no es cierto? De alguna forma decimos es que los líderes propongan el qué, la tarea, el objetivo, y dejar que el equipo, y el plazo, y dejar que el equipo defina un poco más el cómo. Hay que darle justamente ese empoderamiento y esa libertad de autogestión a los equipos para que puedan cumplir con sus tareas, porque los entornos hoy día son muy distintos. Hoy día la gente está en la casa, a lo mejor va a tener que cumplir o compartir labores de hogar que antes no hacía, en el cuidado de los niños, en hacer el almuerzo, en hacer el aseo, no tengo idea. Y obviamente eso hace que no pueda tener la misma rutina de trabajo que tenía esa persona en un espacio físico hace algún tiempo atrás. Por lo tanto, debemos dejar que ellos, teniendo claro cuál es la tarea, el objetivo y el tiempo en el cual lo tienen que lograr, que ellos vean cómo lo hacen, más que uno decirle exactamente los pasos que tiene que seguir. Y por último, y como se dice, no menos importante, es que hay que liderar con el ejemplo. O sea, son las jefaturas, son justamente los líderes quienes tienen que seguir el ejemplo. Entonces, de partida tenemos que ser nosotros mismos quienes organizamos el trabajo de forma realista.
nosotros mismos tenemos que hacer un esfuerzo con la tecnología, entenderla, ver cómo poder arreglar o solucionar un problema o ayudar a alguien que tenga alguna debilidad. Nosotros tenemos que estar automotivados, por cierto, para poder motivar. Somos nosotros que tenemos que organizar bien las reuniones para que estas sean, como decíamos, dinámicas, ágiles y efectivas. Nosotros tenemos que demostrar esta comodidad con los nuevos hábitos y ritos de forma de ir generando la confianza necesaria en el resto del equipo. Como siempre hay que ser generoso, hay que dedicar tiempo a comunicarte con la gente, no solamente como un todo, sino que también individualmente. En ese sentido, el tener interés por las personas que trabajan con nosotros, creo que es algo que nunca debe faltar, ni antes, ni hoy, ni mañana. Aprender a empoderar, ¿no es cierto?, a la gente para poder delegar. No acaparar todo, ese jefe que todo pasaba por él y que todo lo revisaba y que todo, hoy día eso no funciona porque es imposible de llevar a cabo. Por lo tanto, esa persona tiene que aprender a empoderar, a confiar en su equipo y a repartir el trabajo, delegar las tareas. Obviamente acá mantener la calma para transmitir seguridad, como decimos, acá estamos todos aprendiendo de alguna forma, y esta curva de aprendizaje hay que transmitírsela también al equipo, pero nosotros somos los que los contenemos. Por lo tanto, van a surgir problemas, como siempre, eso es inevitable, pero de alguna forma la labor del jefe, del líder, es mantener calma y transmitir seguridad al resto de su equipo. Y por cierto, todo esto de alguna forma lo que conlleva es liderar el propio aprendizaje de cada uno en esta situación. O sea, hay que ir entendiendo cómo se van a ir dando las dinámicas, si efectivamente estoy creando reuniones dinámicas, si estoy acaparando mucho la conversación, si estoy delegando bien o no, estoy comunicando bien, estoy definiendo bien las cargas de tareas para los distintos equipos. Hay que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Y autoaprendiendo, autogestionando el aprendizaje en esta situación. Y bueno, básicamente estos son los tips que queríamos compartirles el día de hoy. Espero que al menos alguno de ellos les haga sentido. Pues les permita de alguna forma tener algunas herramientas para que los equipos funcionen y trabajen mucho mejor aún. ¿Sí? Perfecto. Ahí sí, gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos han llegado algunas preguntas. Si te parece, Cristian, voy a responder algunas yo y te comento cuáles son las que yo creo que coincide mucho más con tu expertise. ¿Te parece? ¿Ya? Ya. Bueno, primera pregunta para ti, Cristian, de parte de Daniela. ¿De qué manera se puede modificar o cambiar las conductas de los gerentes antiguos? ¿Qué hacemos con los gerentes, entre comillas, antiguos? Sí, bueno, yo diría que los gerentes antiguos en el fondo simplemente en la práctica se van a terminar dando cuenta que seguir trabajando de la forma que lo hacían antes es prácticamente imposible. Ahora bien, sabemos que cambiar conductas no necesariamente es lo más fácil. Por lo tanto, acá yo diría que la recomendación es ir transmitiendo estos conceptos, ir entregando estos tips, y yo te diría que fundamentalmente cambiando la percepción de cómo medir y controlar el trabajo o el cumplimiento de los objetivos. En la medida en que uno le traspase a los gerentes antiguos, ¿no es cierto?,
esta nueva visión de que la forma en que vamos a medir los objetivos, incluidos los de ellos, es el cumplimiento de estos en un tiempo predeterminado, los va a ayudar a, de alguna forma, comenzar a medirlo con sus equipos de la misma forma. Obviamente no hay recetas y todas las capacitaciones en los cuales de alguna forma uno puede apoyar, pueden servir. Estos mismos tips que entregamos pueden servir para ayudarlos a transformar un poco la forma en que ellos administran a los equipos. Pero yo diría que al final, si es un buen gerente, más allá de la forma que tenía antigua, es una persona que debería empezar a rápidamente aprender, ¿no es cierto?, a trabajar de esta nueva forma, porque esta misma forma le va a ir enseñando en el fondo que tiene que trabajar de una forma distinta. Sin duda, y para complementar, y quiero aprovechar también de complementar la respuesta que le diste a Alejandra Pinto de cómo se puede medir la confianza. Una cosa es poder apoyar a los líderes en términos como como consejos, tips, pequeñas habilidades, ¿no es cierto?, que a la larga generan un impacto tremendo en sus colaboradores y en su equipo. Pero es sumamente importante que ellos tengan espacios de crecimiento personal, privado y propio, ¿ya? O sea, nosotros recomendamos, por ejemplo, sesiones de coaching para los líderes, porque al fin de cuentas ellos necesitan también tener un momento en el cual ellos puedan transmitir sus temores, sus principales desafíos, qué es lo que ellos ven como dificultad. Y en esa conversa y en ese tipo de capacitación que también se puede hacer a través de un taller, por ejemplo, pero lo que importa es que exista el espacio solo para ellos, o solo para él o para ella, es donde podemos empezar a instalar esta habilidad de la confianza, ¿no es cierto?, de trabajar desde la confianza, la que después puede ser medida a través de focus group con sus propios equipos, porque al final los que más van a decir si es que efectivamente el líder confía en ellos va a ser la gente del equipo, y también se puede hacer con herramientas súper concretas como encuestas, etcétera, pero lo importante es ayudar al líder, en el fondo, a llegar a ese lugar. Otra pregunta que nos hacen es respecto de la ley de teletrabajo. Esta la voy a responder yo. Y de cómo hago valer mis derechos, ¿no es cierto? Y esto además lo quiero enganchar con otra pregunta que hace Ángel, que tiene que ver con cómo hago yo que mis clientes también respeten este espacio en el fondo de desconexión de mi equipo. Entonces, lo primero es la ley. La ley es sumamente sencilla, se hizo bastante rápida, digamos. En nuestra visión es una ley que se va a ir sofisticando con el tiempo, pero parte de lo que implica la ley, por un lado, es que mi jefe, o sea, perdón, mi empleador, tiene que hacerse cargo de que yo tenga todo lo que yo necesito para teletrabajar, porque acuérdense que existen distintas modalidades. Uno es el trabajo remoto, otro es teletrabajar, ¿no es cierto?, y otro es el trabajo presencial. Entonces, nosotros lo que estamos hablando aquí es teletrabajo, lo que implica el uso de tecnología para poder trabajar. Por eso se llama teletrabajar. No porque estoy en mi casa, ya, sino que porque estoy usando tecnología. Entonces, en base a eso, mi empleador me tendría que dar todo lo que yo necesito para poder teletrabajar correctamente. Pero además existe lo que fue denominado el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión es tanto para aquellos que tienen un contrato por horario, ¿ya? O sea, un contrato tradicional, o un contrato en base a metas y objetivos, que son en el fondo estos nuevos contratos relacionados con el teletrabajo. El derecho a la desconexión implica que yo tengo derecho a estar 12 horas desconectada de corrido, ¿no es cierto?, desde que termina mi jornada hasta que comienza mi jornada. Eso es lo que dice la ley. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros abrimos un ojo, estamos conectados. Cerramos los ojos para dormir y dejamos de estar conectados. Entonces se instaló la sensación de que estamos siempre disponibles. Y eso ha hecho que en promedio las personas trabajen 45 minutos más a la semana,
lo que implica 45 minutos, una hora más a la semana, o sea, dividido por días, al día, 45 minutos más al día, lo que hace que yo trabaje 5 horas más a la semana, lo que en total a fin de mes son 20 horas más de lo que era mi jornada habitualmente. Y esto se profundiza mucho más con lo que está sucediendo en la salud mental de las mujeres, por ejemplo, que además de trabajar más horas, yo le estoy dedicando muchas más horas también al cuidado de mi casa y de las actividades de los niños o de los adultos mayores. Entonces, cada uno de nosotros, y me refiero a los líderes, tiene que tener el derecho a la desconexión de los miembros de mi equipo escrito a fuego en el corazón. O sea, los únicos que pueden hacer que esto se lleve a cabo son los líderes. Si yo pretendo que los colaboradores tengan la capacidad, digamos, o se atrevan, ¿no es cierto?, a exigir, es una fantasía. Esto tiene que venir desde la jefatura. Respetar el derecho a la desconexión de cada uno de mis colaboradores, porque sé que, además, que a la larga, si no lo hago, la gente se va a agotar, la gente se va a estresar, y al final voy a terminar teniendo un equipo pésimo. Entonces, es una cosa de respetar en el fondo el espacio de los otros, el descanso de los otros, para poder sostener la salud mental. Pero eso es pega del liderazgo. Y tendría que haber una política corporativa al respecto, donde cuando el líder no lo respeta, eso debería ser sancionado por la misma empresa. O sea, hay un banco, en el BBVA en España, establecieron, por ejemplo, que solamente van a tener reuniones virtuales entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, no más. Y que cada reunión va a durar máximo 45 minutos. Eso es un decreto corporativo, ¿no es cierto? Pero los que lo llevan a cabo son los líderes. Entonces, al fin de cuentas, los que pueden hacer respetar esta ley son los líderes. Y para responderle a Ángel en respecto a los clientes, mi recomendación, esto es una recomendación personal, es informar a los clientes, formalmente, valga la redundancia, ¿no es cierto? O sea, así como yo mantengo un flujo de información lo más transparente entre los equipos, todos tenemos derecho a decirle a nuestros clientes, mandarles una comunicación formal que diga el derecho, o sea, nuestro espacio de trabajo es en esto, si hay una emergencia, ya que tú trabajas en marketing y comunicación y nosotros sabemos que a veces pasan cosas, por favor, háblame a mí. Yo como jefe me hago cargo de esto. Yo no voy a pretender que mis colaboradores se hagan cargo de las emergencias de mis clientes. Y yo ahí veré cómo lo soluciono. Pero mi recomendación, y veo que Cristiano está de acuerdo conmigo, es informar formalmente a los clientes. Establecer formalmente la disponibilidad en el fondo de horarios que tiene el equipo. En marketing y comunicaciones, sí, es verdad, todo es urgente siempre. Y probablemente va a tener que compatibilizar un poco el cómo funcionaba esa urgencia antes y cómo funciona esa urgencia hoy día. O sea, de alguna forma tratar de equilibrar y mantener la respuesta a las urgencias como se hacía antes, pero manteniendo, ¿no es cierto?, los horarios disponibles correctamente informados y que sea el jefe, la jefatura, el líder quien se haga cargo de los casos especiales. Totalmente, totalmente. Cristian, aquí nos preguntan cómo logramos que esa comunicación de la que tú mencionabas, la relevancia en el fondo de esta comunicación fluida, transparente y transversal, llegue efectivamente desde los líderes a los colaboradores sin ruido entre medio. O sea, porque déjame ponerte en un contexto, porque siempre ha existido el rumor de pasillo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora no tenemos pasillo, pero tenemos WhatsApp. O sea, el rumor se trasladó al WhatsApp, digamos. Entonces, ¿cómo hace el líder en el fondo para poder generar esa comunicación vinculante y transparente con su equipo a pesar de los rumores de WhatsApp? Sí, bueno, yo diría que ahí no sé si tengo necesariamente una receta o una respuesta única. Yo creo que depende mucho de las características del equipo, al finalmente. Yo creo que efectivamente acá hay que manejar dos tipos de comunicaciones. De alguna forma la comunicación formal, que se entrega a todos los miembros del equipo, y como señalábamos, acá la diferencia es que uno tiene que preocuparse de que el mensaje sea claramente entendido por todos. Por lo tanto, un refuerzo individual a la comunicación realizada al equipo, de alguna forma nos puede asegurar que se está entregando, que la gente, o sea, uno, que se está entregando la información,
2, que la gente está entendiendo el mensaje y en esa reunión probablemente uno a uno, o ese entendimiento uno a uno, uno puede limpiar los ruidos que puedan estar existiendo. Es difícil en una oficina, no sé, era imposible eliminar la radio pasillo, ¿no es cierto? Hoy día probablemente radio WhatsApp también está emitiendo noticias permanentemente. Todo el rato, claro. Entonces, la labor del líder en este caso es, en los espacios formales del equipo, preocuparse de transmitir el mensaje de la forma más clara posible. Y luego, en reuniones individuales, ¿no es cierto?, con la gente, asegurar que se entendió ese mensaje y aprovechar de limpiar los ruidos que puedan existir. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de la cual me voy a hacer cargo, que es de Leonardo, que dice, pensando en el liderazgo remoto y el contexto de la pandemia, ¿qué rol juega el apoyo emocional y la contención por parte de los líderes, si es que hay algunos tips? A ver, voy a dividir la respuesta. Lo primero es que en un formato de teletrabajo es sumamente importante mantener la vinculación de las personas del equipo, ¿ok? Y eso requiere de momentos e instancias uno a uno entre el líder y sus miembros. De esa manera, yo puedo comprender cuál es el contexto del otro y me puedo hacer cargo, lo puedo apañar, lo puedo contener. Eso es en un contexto de teletrabajo normal. Lo que estamos viviendo hoy día no es un contexto de teletrabajo normal. No es normal tener que teletrabajar con los niños en la casa. No es normal tener que teletrabajar con miedo de que si salgo me voy a infectar. O con la mitad de una crisis económica tremenda. O sea, todas esas variables hacen que la forma en la cual yo me relaciono con mi jefe, con mi líder, en un contexto de teletrabajo, son un poco más complejas, ¿no es cierto? Y esas variables, como decía Cristian también en su presentación, es algo que estamos compartiendo, pero aún así, cada uno tiene ciertas individualidades. Entonces, yo necesito saber cuál es el contexto de cada una de las personas que trabaja conmigo, para poder apañarlo y apoyarlo desde el lugar que el otro necesita. Esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con el otro. Y o sea, yo quiero repetir la invitación que hicimos al principio. Este es el momento en el cual tenemos que cuidarnos, cuidar la salud mental de los equipos, porque no tenemos idea si es que vamos a seguir encerrados por 6 meses, un año, una semana, no sabemos. Entonces, en ese marco y en ese contexto, lo único que nos queda es cuidarnos entre nosotros. Y el apañar o el contener significa, desde el líder, comprender cuáles son los contextos del otro, respetar el derecho a la desconexión, que también es sumamente importante y que por eso existe en la ley, y también poder compartir mi propio contexto. Entonces, por ejemplo, si estamos en una reunión, aparece mi hijo, que me ha pasado 7000 veces, aparece mi hijo a preguntarme algo, a pedirme algo, o simplemente pasa por atrás, no está pasando nada, ¿entiendes? Esto es lo normal, estamos todos en lo mismo, a cualquiera se le puede acercar un hijo a preguntarle algo mientras está en una reunión, ¿ya? Entonces, perdonar, comprender y apañar. Y no dramatizar. O sea, si yo llegué 10 minutos tarde a una reunión porque le tuve que cambiar el pañal a la guagua, bueno, pucha, sorry, espérenme 10 minutos, ¿no es cierto? O se me cayó el internet, si tampoco tienen que ser cosas tan domésticas, ¿no? Se cayó la señal, o justo en ese momento, no tengo idea, me llamaron, no sé, o sea, las cosas que pasan en la vida en la cual estamos compartiendo todos ahora. Entonces, Leonardo, la recomendación es conocer los contextos de cada uno y tratar de respetar los contextos de cada uno sin dejar de pedir y de exigir, en el fondo, el trabajo que se le está pidiendo al otro, pero siempre en un marco de realidad. Sí, solo para complementar, yo diría también algo que mencionamos es, además de todo lo que dijo Francisca, que tiene que ver con interesarse de verdad por las personas que conforman nuestros equipos, es que es también mantener la calma. Cuando pasan cosas y que van a pasar, que uno llega un poco más atrasado por distintas razones, ¿okay? Mantener la calma y de alguna forma tomar el rol de esto lo vamos a arreglar. Y no escandalizarse por pequeños detalles en el fondo que lo único que hacen es crear más inseguridad, etc. Totalmente. Bueno, hemos llegado al final. Les quiero dar muchas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes.
Ha sido súper interesante. Esta presentación les va a llegar por correo electrónico, se las va a mandar el equipo de Arma tu Webinar, y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, en la primera diapositiva aparece el link a nuestra página web, en el caso que ustedes necesiten más información, cualquier cosa, mandarnos un mail, lo que necesiten, estamos disponibles. Así que muchas gracias y que tengan un súper buen día. Gracias, Cristian. Nos vemos.